Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Mercados. En esta oportunidad decidí grabar este video para hablar de lo que es para mí, a título personal, la semana más importante que afronta la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en los últimos 10 años. Déjame explicarte por qué. Básicamente, la Reserva Federal se encuentra ante una encrucijada muy grande. La semana pasada, Estados Unidos informó el registro de su inflación más alta de los últimos 40 años, marcando un 7,9% interanual en el mes de febrero. Básicamente se esperaba un dato fuerte, aunque esto está alineado con las expectativas de que algunas de las cadenas productivas todavía a nivel global no se han recuperado totalmente del COVID. De hecho, en estas horas, una de las provincias más importantes de China volvió a cerrar su producción por el spike de casos de COVID que está teniendo y esa persistencia del gobierno chino de perseguir justamente una política de COVID cero. Básicamente esto agrega mucha más presión de corto plazo al nivel de inflación general. Pero en Estados Unidos el dato de inflación tiene que ver con dos cosas centrales. Por un lado, el gran efecto positivo que produjo la recuperación económica, la demanda reprimida durante todo el año 2021 y principios del 2022, y el estímulo de la política fiscal expansiva por un lado. También la política monetaria expansiva es la que está generando que todavía se siga, al menos hasta fines de febrero, principios de marzo, se haya seguido con la inyección de dólares en el sistema financiero mediante la compra en activos en el mercado secundario y en el mercado primario. Ese por un lado es un efecto. En segundo lado, el efecto tiene que ver básicamente con lo que está ocurriendo hoy en la situación europea de Rusia y Ucrania, y al mismo tiempo todo el piso alto de los precios de los commodities que esto está produciendo. En ese sentido tenemos una interpretación que quizás pone a la Reserva Federal entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque básicamente a principios de este 2022 sí se sabía que la Fed iba a comenzar con un tightening muy agresivo de las tasas de interés y del retiro de dólares. Eso era una cuestión de tiempo y no una cuestión de dirección. Sin embargo, como dije anteriormente, el conflicto que se desata en Rusia y Ucrania está generando dos fenómenos importantes. El primer fenómeno que genera es que básicamente los commodities están subiendo muy por encima de sus medias históricas y estos precios están afectando las expectativas inflacionarias actuales y las futuras. Y cuando hablamos de suba de commodities no solamente hablamos de la energía, como es el petróleo arriba de los $100 el barril, o el gas que ha subido más de 50% en los últimos 10 días, sino básicamente todo el rubro de commodities adicionales que tiene que ver con metales preciosos, metales industriales, alimentos, etc. Es una situación muy complicada, pero al mismo tiempo el enfrentamiento bélico, que ya lleva casi 3 semanas, está generando expectativas muy nocivas para el crecimiento de la economía global. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas están postergando sus decisiones de consumo, sobre todo de inversión, sobre todo en el viejo continente, pero también alrededor del mundo. La disrupción de las cadenas productivas se acentúa, digamos, con el enfrentamiento. Adicionalmente, muchos consumidores están tratando de postergar sus decisiones de consumo justamente por la incertidumbre reinante, y obviamente que la mayor presión inflacionaria lo que está haciendo es deteriorar los salarios en términos reales. No solamente en Europa, donde se siente con más fuerza el enfrentamiento bélico, sino en los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí la Reserva Federal está ante una situación con contrastes y costos. Si sube muy fuertemente la tasa de interés y comienza a retirar esa liquidez más temprano que tarde, de continuar el conflicto bélico, de continuar estas condiciones de altos precios de los commodities y expectativas de más inflación y expectativas de menor crecimiento global, vamos a estar viendo que esa política monetaria más ruda va a estar generando obviamente una profundización de la recesión.
¿El mundo puede ir a una situación de estanflación, que es estancamiento más inflación? Claramente que sí, en la medida de que las condiciones actuales que describimos anteriormente persistan varios meses más y adicionalmente la política monetaria de muchos bancos centrales del mundo comienza a ser demasiado fuerte para esta situación tan endeble a nivel global. Entonces, ¿qué está esperando el mercado de esta próxima reunión que comienza el día martes y termina el día miércoles de la Reserva Federal? El mercado en líneas generales ha quitado muchísima expectativa sobre los futuros aumentos de tasa de interés. De hecho, descarta con casi más de un 95% de probabilidad de que la Fed va a subir la tasa 0,25% este miércoles 16. Adicionalmente, espera una nueva suba en mayo, la primera semana de mayo se reúne la Reserva Federal, de otro 0,25%, y quizás las probabilidades se van inclinando más hacia un aumento de 25 o 50 puntos básicos para su reunión de junio, dejando ya la tasa de referencia en la mitad de lo que es la proyección que tenía la Fed para todo el año, en el 1% anual. Obviamente que la política de la Reserva Federal va a estar condicionada, lógicamente, a las derivaciones del conflicto bélico, el impacto sobre la inflación y sobre las expectativas de crecimiento global. En este contexto, la Fed se enfrenta a una decisión muy importante, no por la magnitud del cambio de la tasa de interés que hará el día miércoles, que ya se sabe, sino por lo que pueda decir hacia los mercados. Es decir, la Fed va a privilegiar, básicamente, atacar la inflación de hecho y muy fuerte con el fin de tratar de encarrilar expectativas inflacionarias a costa de quizás profundizar las expectativas de una potencial recesión económica, o va a tratar de demorar lo máximo posible ese tightening rudo en función de los acontecimientos, cómo se desenvuelvan en Europa y en el resto del mundo, y también permitiendo que las tasas de interés sigan reales en términos muy negativos, de manera tal de licuando parte de los pasivos que obviamente se expandieron fuertemente a lo largo de los meses y a lo largo de los 2 años de la pandemia más duros. Es una gran pregunta que pronto se va a develar, y eso va a tener obviamente consecuencias para las inversiones, los mercados y cualquier estrategia de inversión que uno pueda estar programando hacia adelante. Es muy importante no solamente interpretar qué hace la Fed en términos cuantitativos, sino qué dice en términos cualitativos hacia adelante para ver hacia dónde se dirige. Mi escenario base es que no vamos a ir a un escenario del estilo de principios de la década del 70, donde hubo una fuerte suba de la tasa de interés mediante el ajuste de la política monetaria de la Fed, porque las tasas de inflación en los Estados Unidos se habían disparado fuertemente por la crisis del petróleo, y eso produjo mucho ruido en los mercados, y también produjo lo que se denominó la década perdida para América Latina en la década del 80, donde varios países defaultearon su deuda. Mi sensación es que a partir del año 2008, con la crisis subprime, se produjo un punto de inflexión en donde básicamente las tasas de interés siempre estuvieron por debajo de la inflación, y no veo que esta sea la excepción, de manera tal de que los aumentos homeopáticos de tasa de interés que hará la Reserva Federal de aquí al menos a los próximos 6 meses no debería cambiar las reglas de juego de las tasas de interés reales negativas. Obviamente tendrá impactos en determinados sectores, como los tecnológicos, sobre todo, que no son rentables, los sectores más endeudados, que deberán verse lógicamente golpeados por esta situación de mayor apalancamiento, con mayores costos financieros, pero al mismo tiempo quizás el mercado está sobre reaccionando a esta serie de acontecimientos que estamos viendo. Por un lado, obviamente, y con preocupación, el tema de la guerra, el tema inflacionario y el tema de las tasas de interés en el mundo. Este es un trinomio muy delicado que se debe seguir de cerca. De hecho, una pista nos dio el Banco Central Europeo recientemente, donde su presidente, Christine Lagarde, aseguró que el Banco Central Europeo va a tomarse el tiempo necesario
para atacar la inflación en función de el análisis y tratar de cuantificar la magnitud del impacto de la guerra sobre las expectativas inflacionarias y económicas en el viejo continente. De hecho, aceleró la compra de bonos en el mercado secundario de manera tal de nutrir de más liquidez al sistema financiero europeo en momentos donde la tasa interbancaria de préstamos entre los bancos de Europa está muy alta en términos relativos y con muchos de los bancos tratando de cuantificar el impacto negativo en sus balances por las tenencias de activos rusos. Por lo tanto, mercados volátiles, atención a la Reserva Federal y, lógicamente, en búsqueda de oportunidades en el mercado. Aún con esta coyuntura siempre se da, y más con la magnitud de bajas que estamos viendo en este comienzo del 2022. Si te gustó este video, dale like, comentame, déjame comentarios, decime qué temas te gustaría tratar en próximos videos y vamos a tratar de orientar el contenido a ese lado. Suscríbete al canal, te deseo una muy buena semana y nos reencontramos pronto.